En México, los grupos del crimen organizado como los Zetas, el Cartel de Sinaloa, la familia michoacana y otros están asesinando periodistas para acallarlos a ellos y a los medios para los que trabajan. Muchos ven también la mano oscura de autoridades coludidas con el crimen organizado en estos asesinatos. Alrededor de 80 periodistas han sido asesinados en México desde 1992, de acuerdo a cifras de varias organizaciones de protección a los periodistas. En 2012 fueron asesinados 15 periodistas y en 2013 vamos por 8. Ahora, en México, además de secuestrar y asesinar a los periodistas, el crimen organizado secuestra y mata el derecho del público a estar informado de forma creíble e independiente. Solo en el estado de Veracruz fueron asesinados 7 periodistas en 2012 y 2 se encuentran aún desaparecidos. Los cadáveres, por lo general, aparecen desmembrados y con signos de torturas a las pocas horas del secuestro del periodista y usualmente son abandonados junto a una nota de advertencia dirigida a los periodistas del área. Reporteros Sin Fronteras, una organización con sede en París que aboga por la libertad de prensa, señala a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Ahora, no todos los periodistas mueren. Muchos reciben amenazas para que abandonen sus medios de comunicación y salgan de la ciudad para siempre. Estos periodistas desplazados llevan por lo general la vida de la inestabilidad propia de la persecución que sufren por parte del crimen organizado y la que les produce el alejamiento familiar y la carencia de trabajo en las ciudades por las que están de paso. Uno de esos casos es el de Pedro, un periodista que bajo amenazas de muerte a él y a su familia abandonó Veracruz y hoy padece el viacrucis del desplazamiento. Pedro no es su verdadero nombre, pero lo llamaremos de esa manera para proteger su integridad. Esta es su historia. Pedro, ¿por qué saliste de Veracruz? Yo salgo de Veracruz después del asesinato de un compañero de trabajo. Salgo por amenazas. Me amenazan de muerte vía telefónica. Me llaman una tarde y me dicen que salga, bueno, que me va a cargar la chingada, que tengo que salir del estado. ¿Por qué te amenazan? ¿Cuál era tu función en el medio donde trabajabas? Me dedicaba a clasificar la información, ¿no?, que se publicaba en el medio, y empezaron a amenazar también a las personas que tenían funciones como la mía, ¿no?, que era decidir qué se publicaba y qué no. La salida de Pedro de Veracruz se da a mediados de 2012, el año más sangriento para los periodistas en ese estado. Pedro busca refugio en una ciudad del país en donde se ha mantenido oculto desde entonces, sin poder trabajar. Para Balbina Flores, directora de Reporteros Sin Fronteras en México, el país mantiene desde 2006 cifras de periodistas asesinados en la región, que superan a otros países con conflictos bélicos. Bueno, México desde el año 2006 fue clasificado por Reporteros Sin Fronteras como uno de los países más peligrosos en América Latina para ejercer el periodismo. Es decir, entre otros países como Irak, Somalia, que son países que viven una guerra más declarada, digamos. En el caso de México no es así, sino que viven, digamos, podría entrar en esta clasificación que en algún momento hace Naciones Unidas de un país que vive un conflicto focalizado en determinadas regiones del país, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ese año, de 2006, México no ha logrado retroceder de ese lugar. Pedro vive en carne propia estas cifras de un México calificado como uno de los países más peligrosos para los periodistas. ¿Cómo te ha afectado este desplazamiento? Pues cambia todo. Primero, el alejarse de la familia es una parte muy complicada, ¿no? Sales y pues dejas todo lo que conoces, todo lo que tienes, ¿no? El apoyo, pues, de la familia, ¿no? Es difícil dejar, pues, a tus seres queridos, ¿no? Y sobre todo dejarlos y no saber si ellos van a estar bien, porque pues obviamente las amenazas se pueden extender, ¿no?, a tus seres queridos, ¿no? ¿Ellos también han sido amenazados? Ellos han sido hostigados, sí.
El de Pedro está lejos de ser un caso aislado. ¿Hay cifras sobre desplazados? Sí, sí hay cifras, quizás también algunas cifras son realmente las que nosotros tenemos registrado, puede ser que las cifras varíen entre 3 o 4. En el caso de los periodistas exiliados tenemos registrados 14 periodistas que están fuera del país. Entonces este es un fenómeno, el del desplazamiento y el exilio, que no habíamos registrado. En el caso de los periodistas exiliados, los primeros casos los registramos en 2008 en el norte del país, en Chihuahua. Pero después ese fenómeno se desplazó hacia otros estados como Veracruz. Entonces gran parte de estos periodistas que han sido desplazados por amenazas, por inseguridad, son del estado de Veracruz, pero también hay de otros estados. Esta es una situación que hay que decir que no ha terminado, o sea, no significa que ya no hay periodistas que sigan desplazándose, o sea, porque el contexto de violencia que vive México no ha cambiado, o sea, no ha cambiado la situación de inseguridad. La subsistencia de estos periodistas en lugares desconocidos es un reto permanente y las formas de hacerlo son variadas. ¿Cómo subsistes actualmente? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo vives? Bueno, actualmente estoy desempleado. Estoy sobreviviendo con ayudas de otros compañeros, de organizaciones sobre todo. Es lo que tengo. Vivo en un barrio pues no muy agradable de la ciudad, en un cuarto muy pequeño, ¿no? que tiene pues los servicios mínimos. Al igual que Pedro, algunos periodistas desplazados reciben ayuda de organizaciones como Periodistas de a Pie. Daniela Pastrana, su directora, nos cuenta sus experiencias con estos periodistas. Es una situación difícil porque un periodista que ha tenido que salir del lugar del trabajo cuando por una situación de amenaza, primero tiene que salir como puede, o sea, a veces con las llaves, a veces sin eso. Los que tienen familia pues, han tenido que salir con su familia y después ver si cambian a sus hijos de escuela, después ver si la esposa o el esposo, el compañero puede conseguir trabajo en otro lugar, dejar sus plazas, dejar su casa que estaban pagando. Ya en situaciones extremas, o vender tacos, vender comida, salir a las calles a hacer trabajos de, nosotros le decimos de payasitos, bueno, de la gente que hace como espectáculos ambulantes en la calle. Es difícil que alguien contrate a un colega que viene o que tú le dices, oye, mira, aquí está este colega, lo secuestraron o viene perseguido por los Zetas o cualquier cosa así, a su jefe lo mataron. Y aparte no puede facturar, no puede darte un recibo. ¿Quién te va a contratar así? Ahora, ¿quiénes están secuestrando, desplazando o asesinando a los periodistas en México y por qué lo hacen? En las investigaciones que en Reporteros Sin Fronteras hemos realizado en más de una década sobre los asesinatos y las desapariciones de periodistas, hemos encontrado indicios suficientes para decir que en la mayor parte de ellos está involucrado el crimen organizado, pero eso no quiere decir que no estén involucrados otros actores políticos o funcionarios que en algún momento dado también se sienten afectados. Ese hilo es muy delgado, poderlo distinguir, y entonces no podemos decir la responsabilidad solo es del crimen organizado, sobre todo por el contubernio que hay sobre todo entre las corporaciones policíacas y el crimen organizado. Y hay que decir que la mayoría de estos homicidios de periodistas y de desapariciones de periodistas han ocurrido en los estados, en los diferentes estados de la República, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay estados que realmente han destacado por esa barbarie, digamos, como es el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos muy claras, o sea, y por eso hemos insistido mucho en que el tema de la impunidad se tiene que buscar una estrategia que contrarreste totalmente esta situación.
Una situación que no solo afecta a los periodistas, sino también a sus familiares. Es difícil dejar pues, a tus seres queridos, ¿no? Y sobre todo dejarlos y no saber si ellos van a estar bien. La familia de Pedro también recibió amenazas. A pesar de los declarados esfuerzos del gobierno de Veracruz por combatir al crimen organizado, la situación en el estado continúa siendo peligrosa para los ciudadanos, a quienes los medios no están informando debidamente. En Veracruz actualmente la gente no está informada, o sea, no sabe lo que está pasando. Anteriormente, bueno, hace un año y medio, se publicaba todavía un poco de lo que estaba sucediendo en Veracruz, ¿no? Sí, las balaceras no se llamaban balaceras, sino operativos, ¿no? Porque así lo designó el gobierno del estado. Pues la gente más o menos se informaba, ¿no? O sea, la gente sabía lo que estaba sucediendo todavía en el estado, ¿no? Salían publicaciones como de desaparecidos, ¿no? De enfrentamientos, ¿no? de personas pues, decapitadas, embolsadas, ¿no? Y pues la gente se enteraba, ¿no? La información actualmente ya no sale, ¿no? Los periodistas en Veracruz tienen miedo, ya no se saca nada del tema, ¿no? Nada de narcotráfico y nada que pues sea sensible también para gobierno del estado, ¿no? Si tú preguntas ahorita en el estado cómo ve el estado actualmente, y te van a decir que muy tranquilo, ¿no? Te van a decir que ya todo se calmó, que no pasa nada, pero realmente si le preguntas a agentes como policías, reporteros, te van a decir que está muy pesado, ¿no? Sí, se siguen encontrando ejecutados, ¿no? De repente la policía reporta que hubo un accidente vial y llegas al accidente y realmente no es un accidente vial, ¿no? Es un ejecutado lo que hay, ¿no? Siguen matando taxistas, por ejemplo, ¿no? Incendian taxis con el chofer adentro, ¿no? O sea, cosas así siguen pasando en el estado. Una de las consecuencias de esta violencia contra los periodistas es que cada vez más medios han tomado la decisión de no publicar historias relacionadas al crimen organizado. Los medios, como en el estado de Tamaulipas o en Coahuila o en Durango, se van replegando cada vez más por cuestiones de seguridad y hay medios que públicamente han anunciado que no van a informar más sobre temas de narcotráfico y los podemos mencionar porque es público. Está el diario El Mañana, está El Imparcial, está el Zócalo de Monclova, Coahuila, que en este año anunciaron que ellos no iban a cubrir más narcotráfico. A los estados con autocensura de medios se suma Veracruz. La gente pues ya no está informada porque los medios están pues censurados completamente. Esa censura no fue parte del discurso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, durante la celebración del Día de la Libertad de Expresión en junio de 2013. No es casual que Veracruz se distinga por ser la entidad que más medios de comunicación tiene en todo el país. Y presumo que somos también el estado que más y mejores periodistas tiene. En su discurso, el gobernador Duarte no solo ignoró a los por lo menos 7 periodistas asesinados en Veracruz en un año, tampoco mencionó a los desplazados, ni hizo referencia a la situación de las investigaciones por las agresiones a los periodistas en el estado. Para Antonio, otro periodista veracruzano desplazado por el crimen organizado y a quien por seguridad le ocultaremos su verdadero nombre, el gobernador no hizo estas menciones debido a que el gobierno estatal no puede porque está infiltrado. Antonio dice que no es inusual que las autoridades